Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los sábados a las 20 en Radio con Vos. En otro encuentro de Mundo en Clave, como todos los sábados a las 20, pero no como todos los sábados, porque dentro de un ratito nada más va a jugar Argentina, así que no es como todos los sábados, es un día diferente. Acá estamos, haciendo fuerza desde Radio con Vos, en este programa donde, como siempre, intentamos ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Y lo hacemos siempre pensando en algún país, en alguna región, en algún conflicto, en algún tema transversal que ataña a unos cuantos países. Hoy vamos a hablar de un solo país, pero es como si habláramos de muchos, ¿no, Larry Levy? ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Un placer estar aquí. Y si nos escuchan un poquito apresurados, un poquito acelerados, es porque nos queremos ir a ver el partido. 21 en punta cerramos, porque si no, no llegamos. Bueno, sí, es como vos decías, ¿no? Hoy vamos a tratar un país que es como si fuesen muchos países. Y bueno... Tiene su importancia. Y otra razón más para estar apurados es que vamos a hacer rápido alguna breve información internacional, porque el apuro es por conversar y por mostrarles a quién tenemos como invitado, como para hablar hoy, que les va a resultar seguramente muy interesante. Bueno, así que les cuento, vamos a las noticias de la semana. La cumbre de la OTAN en Ankara, que cerró esta semana, siguió enfocada en blindar el flanco oriental frente a Rusia, acelerar la producción de armamento pesado y garantizar el millonario sostén a Ucrania. Pese a los anuncios oficiales, persisten aún fuertes disputas internas entre los socios europeos debido al atraso en cumplir las metas fijadas de inversión en defensa. Las armadas de Rusia y China avanzan con ejércitos bélicos conjuntos en agua del Mar Amarillo, al este de China. Aunque Moscú y Pekín aseguran que las maniobras navales revisten un carácter estrictamente defensivo, los movimientos son seguidos con máxima alerta por la Casa Blanca y sus aliados estratégicos del Indo-Pacífico. Nos vamos a África. En Níger, el canciller ruso Sergei Lavrov ratificó ante la Alianza de Estados del Sahel que Moscú profundizará el soporte técnico y el despliegue de Africa Corps. Las juntas militares de Malí y Burkina Faso justificaron el acuerdo con el Kremlin tras sufrir graves ataques insurgentes, acusando a potencias extranjeras de financiar el terror. Venció el plazo formal de revisión del Tratado de América del Norte, el TEMEC, obligando a los equipos técnicos de Estados Unidos, México y Canadá a iniciar mesas de negociación de emergencia. El objetivo es destrabar complejos litigios por reglamentaciones de origen aún antes de que Donald Trump active nuevas represalias arancelarias. Y nos quedamos con Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con romper de forma total los lazos comerciales con España en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, como ya lo dijimos. El mandatario calificó públicamente a la administración española como causa perdida y socio terrible para la Alianza Atlántica, desatando de inmediato una grave tensión diplomática internacional. Y la geopolítica no se olvidó del Mundial. El Mundial de Fútbol expone tensiones geopolíticas tras la polémica decisión de la FIFA de restringir el uso del idioma español en conferencias de prensa oficiales en Norteamérica. El hecho genera un fuerte contrasentido, siendo México coorganizador del torneo, y expone cómo la FIFA abandonó su histórica fachada de neutralidad. Déjame que agregue a eso
unos pequeñísimos, pequeñísimas son tan pastillitas. Acordémonos de Rusia y el mundial anterior, acordémonos ahora de lo que pasó con Egipto y la bandera palestina. La bandera palestina del técnico. Acordémonos también de las denuncias que hay sobre el programa contra la inmigración, el ICE, que es la policía de inmigración en los alrededores de los estadios, ¿no? Como para tratar de atrapar a los ilegales. Y los problemas de las migraciones, no solamente en los viajes que hacen las selecciones de un país a otro, las revisaciones en las aduanas, etcétera, ¿no? El sponsoreo de la FIFA no lo vamos a tener en este programa, seguro. Posiblemente, ¿no? Bueno. Ahí seguimos y, bueno, escuchemos un poquitito de música antes de ir al editorial de Larry Levy. Casuena a un país que es prácticamente tan grande como Estados Unidos, pero que a diferencia de Estados Unidos tiene solamente un uso horario, a diferencia de Estados Unidos que tiene 6 horas diferentes, ¿no? El país se rige con un solo horario. Se trata de China, ¿no? Y por eso en algunos lugares en el oeste el sol puede llegar a salir a las 10 de la mañana en pleno invierno. Otro de los temas, de las curiosidades que tiene, es que tiene un año nuevo, que durante el año nuevo chino, cientos de millones de personas se movilizan dentro del país, vuelven muchos a sus pueblos natales, y es el movimiento migratorio anual más grande del planeta. Pero para profundizar un poquito más en esto, si les parece, vamos con Larry Levy y su editorial. Bueno, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su agresiva apuesta por los aranceles desataron un temblor global, una sacudida que dejó a la vista la extrema fragilidad de las finanzas del planeta. Pasado el impacto inicial, el magnetismo de la política internacional volvió a alinearse en la frecuencia que conecta Washington con Pekín. Hoy, cualquier análisis serio del escenario internacional se resume en esa tensión, en esa autopista de doble mano entre las dos potencias. Hasta hace poco el poder tenía solo un centro. Hoy ese mapa se rompió. Esta realidad, que muchos se resisten a ver, esconde una lección histórica elemental. Las naciones prosperan cuando producen, cuando generan bienes y servicios reales, sobre todo aquellos que se pueden exportar. Y en Asia, lo entendieron antes que nadie. Si corremos el decorado, lo que queda al descubierto es la vieja disputa por el reparto de la torta. Una tensión de fondo que hoy hace crujir los cimientos del capitalismo y de la propia democracia occidental. Esto no es un fenómeno pasajero, es el resultado de una inercia destructiva en Occidente que endiosó dos dogmas intocables: concentrar la rentabilidad generada por manos ajenas y exprimir las horas de trabajo de quienes verdaderamente producen esa riqueza. Por eso la mirada cerrada y desconfiada de este lado del mundo choca cuando intenta entender otros modelos de producción, de planificación y de reparto. Esquemas distintos, modelos que sostienen su solidez en otra forma de administrar el tiempo y el esfuerzo colectivo. Gustavo Girado es
licenciado en Economía, director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, director del Centro de Estudios de Investigación Sino-Latinoamericano. Se desempeñó como consejero y como cónsul general en la Embajada Argentina en China. Tiene 4 libros escritos, uno de ellos Un mundo made in China, la larga marcha hacia la creación de un nuevo orden mundial. Gustavo, muchas gracias por venir. Es un día muy especial. Vos que estás saliendo de una gripe, estás con tos y encima está por jugar Argentina. O sea, podrías estar con la picadita y el vermut y sin embargo te viniste igual. Gracias. Igual. Ustedes la merecen. Hugo, gracias por la invitación. Larry, gracias por invitarme. ¿Cómo está China hoy? Yo sé que es muy amplia la pregunta, porque uno puede pensar en lo económico, en lo social. Digamos, una mirada rápida, si tuvieras que decir, China está así hoy. Bueno, en términos institucionales, China está muy ocupada, trabajando en lo que yo entiendo, un nuevo tipo de ordenamiento a nivel global, es decir, en términos políticos, para entrarle por algún lado. Con una suerte de intento de mantener los esquemas multilaterales todavía en vida, que están siendo torpedeados por gran parte del hemisferio norte occidental, y la veo bastante comprometida con los intereses de una gran cantidad de países que genéricamente suele nominárselos como el sur global, entre los cuales China tiene un grado de representación importante porque gran parte de la voz de muchas de estas economías que son en general en vías de desarrollo, China la encarna, esa demanda, en distintos tipos de instancias supranacionales y de alguna manera lleva esa demanda de los países en vías de desarrollo a esas... La crudeza de Estados Unidos hoy, en la forma de dirigirse a determinados países, sobre todo en Latinoamérica, está haciendo mucho pie en muchos países latinoamericanos. ¿Generó un cambio de estrategia en China o siguen con la línea milenaria? A ver, el reverdecer del interés de Estados Unidos por sobre lo que considero históricamente su patio trasero, como suele decirse, yo creo que ha llamado a China a pisar el freno de algunas acciones políticas, porque creo que tiene China los suficientes problemas ya con los Estados Unidos de Norteamérica como para seguir comprando otros en lo que se considera históricamente el espacio geopolítico de influencia natural para Estados Unidos. Entonces, yo creo que mucho más allá de mi propio conocimiento, incluso lo que sea público, de acceso público, hay muchas instancias en las cuales sobreviven muchos intereses chinos, en virtud de que aún continúan, como decías vos recién, en sus vectores de interés, porque son muy importantes, pero otra gran cantidad de espacios de interés para China han sido puestos en pausa, porque implicarían una confrontación directa con Estados Unidos, en tanto, como suele decirse, la potencia hegemónica que no le gusta para nada que el aspirante a ocupar su lugar esté ascendiendo en la escala de representación global, ¿no? Claro. Gustavo, déjame que te diga algo, porque hace 2 semanas entrevistamos a alguien, periodista, economista, político de Brasil, y una de sus conclusiones era que si Donald Trump les pide una exclusividad como intercambio, la misma clase industrial de San Pablo le diría que no a Donald Trump, porque hoy el 30% de la exportación brasileña es hacia China, es decir, parte de su comercio exterior. Sí. Digo, que China ha consolidado, más allá de los deseos de Estados Unidos, más allá de las respuestas políticas de cada uno de los países de América Latina, ha consolidado una posición que, por más que le ponga el freno, va a seguir avanzando, ¿no? Sí. La ruta de la seda, los proyectos, digamos, el caso de Perú pero yo diferenciaría, por eso son muchos planos que se superponen. Por un lado el comercial eventualmente, o el tema de inversiones, pero hay otros que tienen que ver con el escalamiento político de la posición de la República Popular China, que en virtud de
cuando se empieza a vincular más con Latinoamérica, especialmente con la CELAC, tiene que hacerlo casi la región americana, casi forzadamente a través de la CELAC, porque China necesita un solo interlocutor. Digamos, en la medida que este espacio donde vivimos nosotros solamente explique un lugar en el cual China entiende que tiene el futuro del agroalimento y el futuro de sus insumos energéticos, y no pueda distinguir distintos intereses políticos aquí en nuestra región, vamos a seguir siendo objeto de la identificación en base a un solo interlocutor, y en este caso es la CELAC. Y las reuniones CELAC-China hasta ahora, digamos, han tenido una respuesta política por parte de China, es decir, una propuesta política, perdón, por parte de China, que no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, hay una suerte de diferenciación que me parece muy necesaria por el tipo de pregunta. Por un lado, China necesita verte en términos homogéneos para poder definir una política desde su país hacia esta región. Pero claro, ahí tiene un inconveniente, que la presencia norteamericana es sumamente importante. Entonces, necesitaría diferenciar. Ahí te iba a hacer una pregunta. ¿No puede diferenciar entre las situaciones políticas de cada uno de los países y las circunstancias? Hoy, Argentina es un ambiente hostil para los chinos, mientras que Brasil no lo es. Claro, pero antes fue exactamente al revés. Argentina no era hostil y Brasil lo era con Bolsonaro. Entonces, ahí tenés otro aspecto que se superpone con las capas anteriores. Parece un semiconductor, es una capa de silicón con la otra. A nivel barrial, nosotros no nos ponemos de acuerdo qué queremos hacer con China. Por ejemplo, en Mercosur hay intereses divergentes entre Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina en este momento. Lo mismo pasa con la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú, etc. Si a nivel barrial no solo tenemos esas diferencias, a nivel subcontinental también, porque entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur también existen diferencias políticas importantes, pero a nivel nacional tenés una gran cantidad de dificultades, porque vos no podés encontrar una definición política sobre qué querés hacer con China. No solo a nivel nacional tenés dificultades, sino que los distintos partidos políticos reflejan diversos intereses, no necesariamente convergentes, y cuando es necesario dar una respuesta política, hoy le das esta, 2 años después le das otra, 4 años después le das otra, y China no puede manejarse políticamente con semejante heterogeneidad. Entonces le resulta muy complejo profundizar, no por el lado comercial ni por el de inversiones, donde es muy clara que la tasa de ganancia marca un punto estratégico muy importante, porque garantizarse el insumo que requiere para convertir su crecimiento en desarrollo es lo que a China le dice que aquí tiene que estar. África y Sudamérica es el centro de su interés, es el epicentro del interés, que a partir de ahí se garantiza, digamos, algún tipo de desarrollo futuro. Pero eso no quiere decir que capilarice ese interés en otro tipo de vínculo, porque ahí choca con intereses muy concretos. ¿Pero puede diferenciar entre lo mediato y lo inmediato? China es la que más puede hacer esa diferencia, pero no a nivel político. Entonces, sí tiene, en la medida que tiene claro qué es lo que quiere con Sudamérica, no es problema. En la medida que tiene claro qué es lo que quiere con África, no hay problema. Pero resulta que hay muchos intereses al interior de cada uno de esos. En el caso África sería el continente, y en el caso del subcontinente sudamericano, que es donde más presencia tiene China, porque en Centroamérica no tiene el mismo interés, porque justamente cuanto más se acerca compite pero aparte compite, digamos, no le venden nada a China prácticamente en Centroamérica. En cambio, la complementariedad con Sudamérica es absoluta, y con Argentina es prácticamente más el tema es qué pasa con países como los de Latinoamérica, donde un cambio de color político implica un cambio de política drástica muy grande, donde pareciera no existir lo que se llama política de Estado. Por eso le cuesta a China profundizar ese vínculo. Y cuando vos tenés una respuesta a nivel nacional, como por ejemplo el gobierno anterior tenía una respuesta con China determinada, y el gobierno del presidente Milei tiene otra diferente. Frente a esa situación, no le queda otra que ir por los espacios subnacionales. Entonces van en la medida que no existe una política nacional, como ustedes mencionaban, ahora va directamente sobre los espacios provinciales, y China, salteando la instancia nacional, va directamente con sus intereses a espacios que encima tienen mucha menos espalda política para poder responder a la demanda de China. ¿Y qué ofrece China entonces en ese caso a las provincias? Bueno, dinero a cambio de sus recursos parece una buena solución hasta ahora.
¿Y cómo es la competencia? Perdón, porque viene enganchadísimo, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cómo es? No, va a seguir siendo así esto. ¿Cómo es la competencia con el embajador de Estados Unidos que está saliendo a recorrer también ya desde hace rato provincia por provincia? Digamos, hay una competencia ahí. Quizás el embajador norteamericano recorre provincia por provincia porque la República Popular China tiene intereses concretos en desarrollar sus intereses, que progresen sus intereses, que empiezan por el lado comercial, luego por el lado de inversiones y luego vienen con otro tipo, aprovechando la relación estratégica de tipo integral que tiene el país, aprovechan para avanzar también en términos culturales, en términos políticos, claro, eventualmente. Hay mucha invitación cruzada, hay mucho visitas de funcionarios de provincia y de instituciones provinciales a la República Popular China, cosa que me parece extraordinario, me parece bárbaro, pero claramente la ausencia de una política nacional te debilita muchísimo porque hace que vos eventualmente negocies, para poner una palabra que subsuma todo este comentario, negocie desde una debilidad muy importante. Porque claramente no tiene el noroeste argentino, con sus recursos estratégicos de materiales raros, como por ejemplo el litio, que es muy importante, para el futuro del desarrollo de las nuevas tecnologías en China, claramente en la medida que no existe una política nacional, y que siquiera YPF pueda conseguir muestras para poder hacer sus desarrollos tecnológicos, muestras de litio estoy diciendo, hace que para a China le resulte mucho más sencillo enfrentar o encontrarse en una mesa de negociación con gente que no sabe qué es lo que quiere. Claro. Vamos de nuevo un poquito más al interior de China como para ubicarnos y después volvemos con el tema, digamos, de su relación internacional, porque me interesa saber cómo está la sociedad china hoy. El comentario de todos los días es: sacaron 800 millones de chinos de la pobreza, lo cual sería cierto, ¿no? Es cierto. ¿Gozan los chinos de los mismos productos que exportan? En algún tiempo alguien dijo que los productos de primera calidad chinos iban a Estados Unidos, los de segunda calidad venían a América Latina, y que los chinos mismos no gozaban de esos. Y me parece que hoy la relación es absolutamente de igual a igual en cuanto a la calidad de los productos, a la tecnología, el acceso a la tecnología. Vos viniste hace poco de China. Acá hace un par de semanas llegué de la patria chica de Mao Zedong, el que creó la República Popular. Estuve en la provincia y en su ciudad natal. Hubo una tercera conferencia mundial de sinólogos y tuve la oportunidad de representar a Latinoamérica. Vamos a decir que Gustavo es un reconocido sinólogo y sos el presidente del Consejo Argentino. Lo cual habla muy seriamente del tema. Bueno, gracias. Tratando de responderte, Larry, visto desde nuestro punto de vista, efectivamente, si vos tomas la foto, es muy difícil comprender la película, porque la foto estaría explicando una situación en la cual, como bien decís, el progreso el bienestar promedio es tan homogéneo en China que ha permitido que la gente acceda a más productos de los que accedía antes, porque el nivel de ingreso medio ha crecido. Efectivamente es así. Aparte, productos sofisticados han bajado de precio porque son productivamente han sido muy competitivos, han bajado de precio. De hecho, los precios en China bajan, tienen problemas de deflación. Entonces, hay una instancia ahí en la cual efectivamente la respuesta sería sí a tu pregunta sobre el acceso. Pero antes fue diferente, porque la República Popular China era una sociedad campesina y muy empobrecida a fines de la década del 70, comienzo de la década del 80 del siglo pasado, y ellos hacían cosas que solo eran para consumir en el resto del mundo. Entonces fueron los capitales extranjeros a China a comienzos de los 80, precisamente en el 79, 78/79, se ponen a producir cosas de baja composición tecnológica, de esas baratas, los famosos productos, y esas cosas, textiles, calzados, juguetes de baja composición tecnológica, desde China salían al resto del mundo, lo hacían transnacionales radicadas en China, no eran empresas chinas, y esos productos los chinos, los 1.400 millones de chinos, no los podían consumir. Eso cambió claramente una generación y media después. Entonces, a esos productos, acceden todos los chinos.
Pero claramente también, como son lo que se deben llamar la fábrica del mundo, porque hacen productos para todo el mundo, y las transnacionales explican la mitad de lo que China vende al mundo, es decir, son transnacionales radicadas en territorio chino, entonces Motorola, Volkswagen, Samsung, todas las empresas extranjeras, grandes corporaciones, producen desde China y exportan al resto del mundo. ¿Me dejas que desmienta una verdad de perogrullo en la sociedad? En los chinos es más barato producir porque la mano de obra es más barata. Lo cual, de acuerdo a la investigación, a la mini investigación que hice, fui a buscar cuánto era el salario promedio. El salario promedio está mejor que el nuestro. Es decir, está más o menos entre 1.000 y 1.500. Vamos a pongámoslo en el medio, 1.250. En la Argentina no llegamos a los 800. Digo, esta verdad de perogrullo que la derecha acostumbra a vendernos, de que la mano de obra es lo que encarece, me parece que en China lo desmiente. Es que antes era así y ahora no lo es. Entonces, forma parte del proceso que intenté sumarizar hace un instante. Antes era así y efectivamente, como había sucedido con Japón luego de la Segunda Guerra, y como luego pasó en Corea, Taiwán, la misma isla de Taiwán, en Hong Kong, hay un proceso, un modelo muy particular en el Asia del Pacífico, en la cual pasan por distintas etapas y ellos van progresando a partir de una etapa anterior en la cual dejan de hacer cosas. Bueno, ahora son las empresas chinas que se van a otros países vecinos, Myanmar, Camboya, Filipinas, Tailandia, y ahí aprovechan la mano de obra barata para vender desde allí los productos económicos al resto del mundo. Hay una pregunta que me gustaría hacerte. Bueno, laburé tantos años en temas gremiales, que en programas de radio, ¿no? De temas gremiales, que a mí me llama la atención. Nos llegan a través de las redes, a través de diferentes informaciones, cada vez más cosas de crecimiento a gran velocidad, de construcciones de casas en pocas horas, de un hospital en una semana, una fábrica de autos que produce, que tiene la fábrica es una vez y media la ciudad de Buenos Aires. Digo, el mundo del trabajo, con tanto crecimiento tan vertiginoso, ¿qué hace con todos los trabajadores que dejan de producir? Porque yo me imagino que hay tanto ahorro de tiempo que debe haber más trabajo disponible para otros, ¿o no? ¿Te referís a la gente que se jubila o te referís a...? No, me refiero a la gente que está activa, que dice, bueno, acá de golpe hay empresarios que compran una super máquina y de golpe con eso pueden dejar a 100 personas afuera. Entendí. Perdóname, no te había entendido, Hugo. Está muy bien tu pregunta y fíjate, un ejemplo muy reciente, la inteligencia artificial, como sucede en Argentina, muchas empresas ponen a los trabajadores a generar sus agentes de inteligencia artificial. Es decir, formar al espacio tecnológico con su conocimiento para luego ser despedido. Eso es lo que está pasando en Argentina hoy. Sí. Bueno, en China han multado a una empresa muy importante, con una sanción muy severa por parte del gobierno, porque echó a gente que había generado su agente de inteligencia artificial. Echó a gente, entonces. Esto es imposible con el tiempo que tenemos, pero hay un proyecto colectivo que está por encima de un proyecto individual. En primera instancia, en la República Popular China hay un fuerte cuidado por parte del Politburó de los trabajadores, independientemente de las cuestiones gremiales, independientemente si trabajan mucho o poco, el salario. Pero hay un cuidado del espacio de trabajo muy importante. Por eso el capital no gobierna las acciones de la política en China, como si sucede en el hemisferio norte occidental. Eso lo hace el Estado. El Estado. Entonces por eso es muy difícil poner una etiqueta, porque no es que no haya capitalismo, ni es que no esté el Estado. No, el Estado está omnipresente. Y muchos precios son determinados por el funcionamiento del mercado. Pero nunca eso va a suceder a costa del bienestar de los trabajadores. Porque es el único sostén que tiene el Politburó, es decir, el Partido Comunista Chino, para poder seguir siendo un régimen que funge como de partido único, aunque sea una democracia, donde hay varios partidos políticos de acuerdo a la Constitución y tal cual funcionan, con la representación del Congreso anual y demás. Claro. Pero el punto es ese. Hay un Congreso, funciona, se debate, en términos objetivos es tremendamente más democrático que lo que la democracia
liberal que tenemos acá en Occidente. No sé si las sonrisas son porque no están de acuerdo. No, al contrario. Totalmente de acuerdo. Porque pones en tela de cuestión la democracia occidental, tal como la entendemos. Esa es la liberal. Deja la pregunta. Yo iba a afirmar lo que él decía con lo que es la deuda externa de China, la deuda externa argentina. Digo, comparativamente, como para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Todo lo que pasa en China desmiente todo esto. El capitalismo desmiente la democracia y nos pone en tela de juicio. ¿Cuál es la alternativa? Lo cual, si hay alguna respuesta de tu parte, será después de la pausa. Vamos después de la pausa. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, en Radio con Vos. Donde estés, en todos lados, donde quieras. En YouTube, en el auto, en el celu, en vivo, on demand. Los periodistas que querés ver y escuchar. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave, en Radio con Vos.风走了，只留下一条街的沿落。你走了，只留下我双眼的红。逼着自己早点睡，能不能再做一个有你的美梦？我好像一束极光，守在遥远的世界尽头。看过了你的眼眸，才知道孤独很难忍受。可笑吗？我煽风起怒的时候有多慌张？他会看见吗？自己只有我能看的模样。从夜深人静，一直难。Bueno, ahí vamos con el romanticismo chino. Sí, bueno, ¿no? siempre tenemos la secuencia, ¿no? El rap, después la romántica y dejamos para la última la clásica. Ahí está, sí. Había quedado pendiente Gustavo Girado, que está con nosotros, experto en China. Esta cosa de que China desmiente los dogmas de Occidente con respecto a la acumulación, con respecto al trabajo, con respecto a la productividad. Sí. Pone en tela de juicio el sistema democrático, el sistema político. El tema, la democracia, como la entendemos en Occidente. En Occidente, sí. Que a nosotros también nos viene. Claro, es una democracia, vamos a aclarar, es una democracia representativa, no es participativa. Lo que suele, me parece, verse en China es que hay una democracia participativa porque todos los estamentos de la sociedad, de menor a mayor, son los que tienen opinión después en el buró central, ¿no? Creo que es así el sistema. Sí, es en la conferencia nacional, pero sí. Bueno, yo estuve viviendo allá un tiempo. Y en los barrios está la presencia del Partido Comunista con lo que acá sería una unidad básica, para ponerlo en términos de comprensión doméstica. Ahí acude la gente a diario para encontrar soluciones a sus problemas de gestión cotidiana. Y van desde la salita de enfermería hasta los problemas de documento, de identidad. Y la respuesta de esos lugares es evaluada permanentemente por la gente, y la respuesta ahí es siempre hay un responsable político. Ese señor que está dentro del partido y labura de eso, luego tiene pretensiones porque tiene aspiraciones personales que tienen que ser correspondidas por todos los pares para poder él subir un escalón más dentro de su carrera eventual carrera política. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la persona que llega hasta arriba de todo, como fueron los 4 presidentes de la República Popular China después de Mao Zedong hasta acá, son gente que sabe, tiene un grado de expertise sobre el funcionamiento del Estado de una de las poblaciones más grandes del mundo impresionante. Entonces no cabe ningún tipo de posibilidad que aparezca alguien como Donald Trump, que por tener dinero se hace de un partido político extremadamente importante como es el Partido Republicano de Estados Unidos, y esa circunstancia jamás puede llegar, porque en China es una construcción social, política, que va cumpliendo estamentos paulatinamente hasta de repente
¿cómo se dice?, filtrar a las personas más capaces para esos lugares de tanta importancia. Además de esa expertise, existe la formación para la actualización según el devenir de los tiempos. Sí, absolutamente. Hay retiros anuales de una determinada cantidad de tiempo, de acuerdo a tu responsabilidad, en la cual la gente va y se vuelve a permear de los intereses políticos del Partido Comunista Chino, que a la postre son los intereses de la República Popular China. Porque ese es el interés del partido, que los intereses del Estado gestionados por el partido sean los de la nación. O sea que hay una impronta, una base de sensibilidad social que tiene que haber. La República Popular fue creada por un partido político. Y vos no tenés antecedentes de esto. Claro. Entonces es una república que nace a voluntad de un partido político. Y acá es al revés. Bueno, datos económicos hay un montón que son estimulantes, no voy a dar números, pero desmienten, como decíamos también, el axioma de la deuda pública, cuánto influye, cuánto no influye, el déficit fiscal, ¿sí? Pero vivir, por ejemplo, con los datos que yo te di antes del salario más o menos promedio, el costo de la vida también es mucho más barato que acá, bastante más barato que aquí. Sí, por lo cual me pregunto, son sociedades que tienen capacidad de ahorro, lo miran desde ese punto de vista, se aseguran su futuro. Todas esas cosas que nos preocupan a los occidentales nos quitan el sueño, en muchos casos. Claro. Hablábamos de la jubilación antes, ¿no? De lo que nos quita el sueño. Digo, ¿hay una preocupación por el devenir o hay una cierta tranquilidad y estabilidad desconocida para Occidente? Como te dije antes, no es blanco y negro. Pero fíjate vos, te lo voy a poner de esta manera. ¿Qué parte de tu día lo dedicas a las cuestiones políticas en Argentina? Y casi nada más que discutir estupideces, porque realmente nos agarran discutiendo estupideces que distraen la atención de política, real. Lo que hemos hecho antes de entrar acá. Es difícil. Bien. ¿No? Allá no. Allá no. Ajá. Entonces, hay una gran parte de las preocupaciones que están depositadas en que vos hagas tu parte, lo que te toca dentro del sistema. Y efectivamente, como te comentaba antes, la gente año tras año está a nivel promedio mejor que el año anterior y su nivel de ingreso es mejor en términos de poder adquisitivo. Pero la tasa de ahorro es era la más alta del mundo. No sé si lo sigue siendo, pero sin duda es de las tasas más altas del mundo. Por lo tanto, de cada yuan renminbi de riqueza que la sociedad genera, un alto porcentaje de ese yuan se ahorra. Y vos decís, pero ¿cómo si tienen todas las necesidades básicas satisfechas? ¿Por qué no dedican? No. Porque son lo que son justamente porque habían ahorrado, porque siempre tuvieron una enorme cantidad de problemas y porque ahora estén en esta condición no forma parte de su espectro histórico. Por el contrario, tienen un buen siglo largo de una relación con Occidente que está bastante jorobada y que para ellos está presente en el día a día. Lo que para nosotros está en los libros de historia, para los chinos pasó anteayer. Esa mala relación con Occidente tiene un fuerte impacto en los abuelos de esta gente que hoy es muy famosa y muy importante en China. Los propios abuelos no han tenido educación. ¿Y cómo hace el equilibrio desde la geopolítica para mantener el vínculo con tantos países que inclusive entre sí viven conflictos? Porque ha tenido, por ejemplo, en el conflicto Irán-Arabia Saudita, tuvo un protagonismo muy importante, y ha tenido... La hostilidad con la India, claro, que también es una el hostilidad vínculo, muy, claro. Es importante que nos... Sí, porque la forma de vida, todo esto que estamos contando, parece que nos convertimos de alguna manera en propagandistas del sistema, pero nosotros como estudiosos o pretendidos estudiosos de la geopolítica, nos preocupa también que la estabilidad de un sistema al que decimos que hay que mirar, también logre cierto equilibrio en la relación con los vecinos. India es un adversario, no es un enemigo. Es un adversario político que tiene un desarrollo económico diferente y un desarrollo social diferente. Y mantiene situaciones de rispideces con China, ¿no? Entonces, ¿cómo congenian eso? Como te dije antes no era así, ahora tiene... Esta es una época en la cual a China le acontece la necesidad de desplegarse con sus intereses sobre el resto del mundo.
Antes esto no pasaba. China estaba sumamente abocada a satisfacer sus necesidades para convertir, como te dije antes, casi como ya es una muletilla, convertir su crecimiento en desarrollo, y lo digo así porque no es nada fácil si cuando vos solo das para comprender el proceso. El punto es que China necesita generar proyectos para desplegarse con sus intereses, porque antes no tenía que hacerlo y ahora sí le es un requerimiento para su proyecto futuro. Para alcanzar una sociedad modestamente acomodada en el 2049, esto es cuando cumple el centenario de la fundación de la República Popular China, alcanzar un determinado nivel de bienestar al cual se ha comprometido el presidente Xi Jinping. Para eso, el vínculo que tiene China con los países vecinos, ya estoy tratando de llegar a tu pregunta, requiere determinado tipo de políticas. Y eventualmente tienen que ser diferentes a las que históricamente fueron. ¿Por qué? Porque antes China no tiene una vocación imperial, no ha sido un país que tenga presencia militar sobre otros países. De hecho, hay solo una locación en el Cuerno de África, en Djibouti, de la República Popular China. Y si vos tomás un globo terráqueo y pones una lucecita donde hay una presencia militar china, hay solo... Queda opacada por el resto de las luces del mundo. Gran Bretaña y Estados Unidos vos tenés prácticamente un sol. Pero con China tenés solo una bombita de 25 encendida en África. Hablando en términos de presencia militar. Entonces, esa vocación, para que esa vocación pueda seguir permeando el interés de la República Popular, China genera proyectos como la iniciativa de la Franja de la Ruta y crea una institucionalidad en los últimos 20, 25 años, de la cual, que es novedosa para Occidente, de la cual China es el mascarón de proa. Los intereses chinos y los valores chinos son los que las encabezan y han sido creadas por China. La Organización de Cooperación de Shanghái, la iniciativa de la Franja y la Ruta, los BRICS. Los BRICS, exactamente, donde justamente está la India. Entonces, esa institucionalidad que China tiene que crear es porque a China no le dejan modificar la institucionalidad que viene desde la Segunda Guerra Mundial, creada por el hemisferio norte occidental. Claro. Entonces, porque ahí no están los valores y los intereses chinos. Acá sí. No me la dejas modificar, te creo la otra. Claro. Entonces, en esta nueva institucionalidad es que China se despliega y aparece esta necesidad de crear capilaridad, ya sé que repetí la palabra, con el resto de los países, porque sus intereses tienen que trasladarse. Esa allí, capilaridad la podemos comparar con el derrame que alguna vez la democracia o el capitalismo... Pero acá estamos yendo con rutas, con ferrocarriles, con puertos. Bueno, estamos derramando la riqueza en última instancia, pero no es el mejor término del mundo para aplicar, pero... Es China que va con sus patentes, sus innovaciones, arriba de las rutas con sus trucks, sus camiones y sus ferrocarriles a lugares que lo requieren. Hay acuerdos, se vinculan más estrechamente, eso en la mayor comunión aleja los problemas eventuales militares, se alimentan las zonas de paz y, si lo querés ver desde el punto de vista occidental, hace más dependiente a esos vecinos en virtud de que el tornillo, el riel, el durmiente, la nafta del avión y todo lo que está en esos otros países es made in China. Claro. Entonces, la próxima licitación, a que no saben quién la gana. Claro. China. A mí me da curiosidad algo, Gustavo. Vos sabés que entendemos un poco que el hacer un programa dedicado a temas de geopolítica no tendría mucho sentido si uno no piensa en Argentina. ¿Para qué la geopolítica? ¿Dónde está Argentina parado, ¿no? En el mundo. Y pensando en Argentina, ¿no? Digo, y teniendo en cuenta que vos también fuiste diplomático en China y conocedor de China, ¿qué nos perdimos? Argentina, ¿qué se perdió? Argentina perdió muchos trenes. Perdió los últimos vagones, trenes, ha decidido correrse. Es asombroso, es muy triste desde mi punto de vista, por supuesto pueden no compartirlo, pero no, si ustedes tienen una mirada positiva sobre todas estas cosas que hemos conversado hoy, respecto de China, más allá de los claroscuros que tiene, que por supuesto tiene problemas, está lleno de problemas China, pero más allá de eso, si ustedes creen que el camino del desarrollo se explica en gran parte por algo como lo que sucede en China,
Nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Entonces no hay dos sistemas educativos que sean más diferentes que el nuestro. No hay dos tratamientos de la gente de la tercera edad que entre China y Argentina. No hay tratamiento con el sistema científico y tecnológico más diferente que entre China y Argentina. No hay un tratamiento en la educación pública más diferente entre China y Argentina. No hay un tratamiento más distinto en el sistema educativo. No sé, donde quiera. Y si querés lo contrario, en el fútbol nos va bien y a ellos les va mal. Digamos, si querés lo contrario, también tenemos un par de cosas para decir. Bueno, en el fútbol nos va bien y a ellos les va mal. En ping-pong es al revés. Claro, en ping-pong son maravillosos. ¿Qué hubiéramos tenido que ceder? ¿Qué hubiéramos tenido que dar? Porque acá viene Estados Unidos, dice algo y bueno, pero a la vez te piden 4 mineras, 8 petroleras. No, que no les cobres impuestos, por ejemplo, eso es lo que te piden. ¿Vos te referís que hubiéramos tenido que ceder? ¿Que ceder? ¿Para sí, qué? Sí. ¿Pero para qué? No sé, para los trenes que decías, para los puertos, para lo que sea. Si el interés de China es ingresar en tu mercado con sus intereses que están corporizados en esa manufactura que te está dando, yo te lo digo de esta manera. China tiene sobreoferta en tecnología, financiamiento e infraestructura. Y vos tenés sobreoferta en agroalimentos y insumos energéticos. ¿A que no sabés qué demanda China? Lo que para vos es tu sobreoferta. ¿Qué demanda Argentina? Lo que para China es sobreoferta. Por lo tanto, no hay mayor grado de complementariedad que entre Argentina. Ni siquiera Uruguay tiene el grado de complementariedad que tiene Argentina, porque ellos exportan arroz y nosotros no. Es impresionante el grado de complementariedad. Si vos decidís no tener ningún vínculo con la potencia que arrastra, que explica el 30% de la riqueza global anual en todo el mundo, y vos no querés, vos rechazás ese vínculo, vos lo repelés, lo repudiás, que es lo que hace este gobierno. Bueno, no estás haciendo otra cosa que aún repudiando, absorbe el 30% de nuestras exportaciones de soja y de minerales. Porque ahora son compañías chinas radicadas en el territorio argentino. Mira qué fácil. Claro, pero estaba pensando justamente cuando vos decías de la soja, justo estaba pensando, no puntualmente en la soja, pero relacionado, pensaba el río Paraná, que había, China también estaba codiciando el tema del dragado y el balizamiento, ¿no? Sí. Argentina prohíbe que participen empresas chinas. Claro. Bueno, respondiendo al interés del Departamento de Estado. Tal cual. Pero, ¿qué beneficio hubiéramos tenido sobre Estados Unidos o sobre Jan de Null, en este caso, que es la que finalmente ganó, estando China? Bueno, por lo pronto seguramente un precio más bajo porque hubiera habido otro competidor. Así que la sociedad argentina estaría pagando menos impuestos. Punto 1. Segundo, así como lo estás planteando, yo no sé quién hubiese hecho mejor el trabajo. Pero Jan de Null lo hizo durante 30 y pico de años. Sí. Los norteamericanos piden participar de alguna manera, pero prohíben, que es lo más importante, que participen intereses chinos e incluso intereses chinos marginales, es decir, como vinculados con estas empresas que ganan. Sí. Claro, así que no hay forma. ¿Cuál es el motivo objetivo por el cual vos impedís que los capitales de la segunda o primer potencia económica global participen, si son los más competitivos, los que más trayectoria tienen, los que mejor lo hacen a nivel global de acuerdo a la experiencia que tienen en el mundo? ¿Cuál es el motivo, cuál es tu argumento que te justifique semejante decisión política? Yo no sé si argumento hay, lo que sí hay motivos. Y están relacionados con la corrupción, está clarísimo. Está clarísimo. No el interés nacional, eso seguro. Bueno, entonces... Listo. Sí. Estamos a tiempo de la música, ¿no? Del tercer tema musical. Vamos Carlitos, nos tema. conducís hacia el tema musical, que es el tradicional. Ahí está. Hablábamos de la música allá en China, ¿no? Y bueno, es una cultura totalmente distinta. Absolutamente diferente. Y pero por ahí los hábitos distintos, los hábitos quizá de salida, de distracción.
y Gustavo Girado nos decía que, que en las plazas de golpe es muy frecuente ver a los jubilados bailando, ¿no? Sí, frecuente no, es práctica, digamos. Es práctica. Sí, absolutamente. Gustavo, durante todo el programa estuvimos con una actitud de recepción de la información de China y de, digamos, de una mirada positiva. ¿Hay alguna cosa que te haya molestado en las veces que vos visitaste? Una vez me citaste algo que me dejó pensando también, y eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia y las contradicciones propias que tenemos nosotros. Me dijiste una sociedad con mucho control. Sí. Muy controlada por el sí, Estado. Absolutamente, sí. ¿Podés explayarte un poquito como para... A ver, uno resigna cosas, el proyecto Claro. colectivo Sí. Sobre el proyecto individual. Eso tendrá que ver con esa mirada, ¿no? Sí. El control es muy importante. Y no, esto no es subjetivo ni es peyorativo. Tenés 50 cámaras en un cruce de avenidas. Tus movimientos, gracias a la inteligencia artificial, son totalmente controlados y evaluados. Entonces vos no podés tener comportamientos antisociales porque sos sancionado. Si vos con el celular podés hacer muchas cosas, podés comprar un avión, podés comprar pasajes, podés comer, lo necesitas para comer, porque tenés el dinero aquí adentro, pero lo haces en función de una cantidad, también tenés el comportamiento social tuyo, está medido en términos de créditos que te permiten una determinada tasa de interés para sacar un préstamo bancario. Hay un scoring, digamos, social. Exactamente, un scoring social que vos podés eventualmente cruzar por fuera de la cebra en la esquina y será llamado la atención, pero la quinta vez te puedo asegurar que tenés algún tipo de represalia. Está bien. Hay la campaña histórica del presidente Xi Jinping ha sido contra la corrupción. Entonces hay creo que 1,5 millones de personas que han sido sancionadas desde su gestión, desde que están en la gestión 2012-2013, con penas muy severas por el comportamiento contrario a las normas chinas. Entonces, el ajustarse a las normas, no solo a los comportamientos sociales adecuados, sino a lo que marca la ley, es algo que no se discute. Entonces, por un lado, está lo que me pasó a mí, que mi nivel de presión arterial bajó, porque claro, yo solo tenía que cruzar por la cebra en las esquinas. No tengo que tocar bocina, tengo que cumplir el horario, tengo que pagar con... Si vos haces lo que hay que hacer, no tenés ningún problema, no tenés ningún problema. El punto es, en China, tratar de hacer algo que no se hace. No solo tenés la reprimenda de seguramente tus pares, sí. La gente no acepta que vos te comportes de esa manera, tirando la basura fuera del tacho, porque voy a poner un ejemplo tonto, seguramente lo haces, pero yo he estado en lugares extremadamente populosos y no hay una mísera colilla de cigarrillo en la acera. A mí me queda una pregunta que me resulta, me da mucha curiosidad, porque Occidente vive quejándose de la falta de empleo. Simultáneamente crece cada vez más la inteligencia artificial. En China también crece la inteligencia artificial y sin embargo ganaron 800.000 personas que estaban en la pobreza y las sacaron de la pobreza. 800 millones. ¿No? 800 millones de personas. Bueno, esto, vos que además de conocer China sos economista, ¿esto es puramente ideológico? ¿Es que no sabe Occidente qué hacer o es un objetivo? La pregunta está bien y te puedo asegurar que no puedo responderte eso en 4 minutos. Pero esto es así. Jack Ma, uno de los tipos más ricos del mundo, el dueño de Alibaba o el creador de una gran corporación en China, se afilió al Partido Comunista Chino pocos años, hace, ponele 10 años, menos de 10 años. Porque gracias a... Un capitalista... Sí, no, pero aparte el tipo más rico del mundo. Qué bueno. Pero no, más importante lo que pasó después. Cuando él tuvo unas declaraciones que iban contra el sistema financiero, básicamente contra la política monetaria del Banco Popular de China, el Banco Central, lo limaron, lo destruyeron e hicieron que su gran corporación se divise en 7, le quitaron la propiedad y a él lo convirtieron en un paria. Que terminó dando clase de escuela primaria en Japón y ahora nuevamente vuelve a un estado público bastante importante. Nunca, China no permite que eso suceda, que cuando el capital, por su propio devenir, progresa aceleradamente, el
Estado chino pretende tener el control y toda la resolución de esa nueva aparición de un fenómeno que tiene implicancias sociales, el gobierno de la República Popular China no permite que eso quede por fuera de su marco de acción. Entonces, no es que te impida la existencia de la inteligencia artificial, todo lo contrario, la alienta, pero ha dejado que aparezca DeepSeek, ha profundizado y ha alentado, y ahora lo va a convertir en norma nacional, lo va a convertir en estándar. Y con menores recursos lograron las mismas respuestas que los yanquis. No fue con el Estado, sino que son producto, los 100 profesionales que hicieron eso, son producto de la educación pública, pero tienen un esquema cooperativo de funcionamiento y saben ustedes que es open source, es una fuente de tecnología abierta. El punto es que no permite China que eso quede por fuera de su control. Entonces va a haber IA, siempre que el marco preestablecido determine hasta qué punto crecer. Gustavo Girado, te compraste la segunda vuelta, te vamos a volver a invitar porque China nos quedó chico, mirá lo que te digo. Y dejamos China porque nos espera Argentina. Nos espera Argentina. Ahora, ¿no? Claro, ustedes quédense aquí en Radio Con Vos. Viene Discorama con Mario Mengoni, que estará hasta la hora que empieza el partido. Nosotros nos vamos corriendo para ver con colegas periodistas, nos vamos a ver el partido. Alejandro Barredo, muchas gracias ahí en el control de streaming. Carlos Rodríguez, gracias también en el control de audio y en además examinando cada uno de los temas musicales que emitimos. Gustavo Girado, gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Gracias a usted por la invitación. La semana que viene, como siempre, Mundo en Clave, Radio Con Vos a las 20 horas, sábados. Chao. Hasta acá, una pieza más del rompecabezas global. El próximo sábado a las 20 seguimos leyendo El Mundo en Clave en Radio Con Vos.